estos temas tan interesantes que comenzamos a discutir en la jornada anterior. Ahí estaban, como decíamos, alojados algunos videos introductorios sobre derechos humanos. Hay suficiente material como para ampliar, para profundizar, ¿verdad? Lo que ustedes consideren pertinente, pero en la presentación está ya de manera bastante sintetizado, pues lo más importante para poder sentar las bases sobre el derecho sanitario, el derecho de salud en nuestro país. Nada más agregar también en cuanto a la metodología, pues que cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna observación, alguna situación, pues activan ahí pedir la palabra ahí con las opciones que da la plataforma, ¿verdad? Para ir ordenadamente, ¿verdad? Y con total confianza, pues ustedes en cualquier momento pues solicitan la palabra, pues yo entonces procederé a dar la palabra. Y bueno, pues en la jornada anterior pues habíamos comenzado a hablar sobre los derechos humanos, sobre sus aspectos generales, sobre la parte histórica, el origen, la evolución histórica de los derechos humanos y habíamos llegado a la parte de la extensión de los derechos. ¿Alguien quiere comentar algo, recordar algo de la parte histórica que comentamos, algunos hitos históricos que mencionamos? Dijimos que si bien hay antecedentes sumamente remotos, sumamente antiguos, como la evolución misma de la humanidad, pero que hay algunos hitos históricos, algunos acontecimientos importantes que que marcaron pues la evolución de los derechos humanos. No sé si alguien quiere comentar algo que le interesó sobre los videos que pudieron observar, algo que les llamó la atención. Incluso en la jornada anterior pues comenzamos a hablar sobre algunos aspectos importantes sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si alguien quiere agregar algo, comentar algo que le llamó la atención de los videos, el material, o mencionar nada más alguno de los antecedentes de la evolución de los derechos humanos. Hola. Ok, bueno. Si no hay entonces alguna cuestión, continuamos entonces. Habíamos eh, mencionado algunas generalidades. Quizá a retomar voy a compartirles pantalla en este momento, no sé si ya la pueden visualizar. ¿Pueden visualizar la Sí, presentación de perfecto. PowerPoint? Sí. Sí, ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces habíamos dicho en la ocasión anterior que este módulo pues es una parte básica introductoria para que ustedes tengan los suficientes fundamentos como para entrar a analizar los otros módulos relativos a la legislación en salud, la legislación general en salud y la legislación específica o especial sobre el derecho de salud para posteriormente entrar a ver las responsabilidades administrativas y penales. ¿Y por qué es tan importante el tema de derechos humanos y el derecho constitucional? Pues decíamos que lo es porque el derecho de salud, como una rama del derecho administrativo, pues tiene como eje transversal los derechos humanos. De hecho, la prestación de servicios de salud pues constituye un, un eslabón importante dentro de la estructura del Estado. La salud, pues como decíamos, es un derecho fundamental, indispensable, que sin él, pues difícilmente se pueden ejercer efectivamente los demás derechos. Entonces es importante, por tanto, al analizar la legislación de salud y la legislación administrativa, pues tomar en cuenta los estándares constitucionales y de derechos humanos para tener una mejor aplicación e interpretación de estas normas.
En ese sentido, entonces, hablábamos aspectos generales de los derechos humanos como su origen y su evolución, y ahí mencionamos, pues, decíamos que si bien hay tantos antecedentes que podemos citar, pero sintetizando, pues tenemos los tres modelos más conocidos, aunque decíamos que en estos mismos modelos hay también antecedentes más remotos, pero por ejemplo siempre se menciona la línea francesa, ya hablando de la historia de los derechos humanos, donde tenemos la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pues este documento que fue producto de una revolución, por la fuerza obviamente fue que se emitió esta declaración que nutre y que es la que inspira instrumentos posteriores de carácter universal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esta expresión de libertad, igualdad y fraternidad pues tiene su origen en este documento tan importante, ¿verdad? Y aquí se hacen una serie de afirmaciones sobre la dignidad de la persona, la igualdad y demás, y que esto es retomado entonces también en otros modelos, como por ejemplo decíamos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y los documentos y los instrumentos previos a esta declaración tan importante. Decíamos que si bien es la más conocida esa declaración francesa, sin embargo hay documentos anteriores a ella donde se proclaman esos derechos y otros más. Por ejemplo, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, que fue previo a la Declaración Francesa, y allí decíamos se recogen todas esas eh, esos principios, esos valores de toda esa filosofía francesa, de los teóricos de la Ilustración y de esta revolución tan importante, y también de ideas de otros grandes filósofos y políticos de Inglaterra y de otros países, Thomas Hobbes, John Locke, y también en Francia decíamos Montesquieu y otros grandes pensadores. Y también decíamos, aparte de estas declaraciones de las colonias inglesas en Estados Unidos y luego la independencia, pues también algunas enmiendas importantes en la Constitución de los Estados Unidos de América. Pero también decíamos que en Inglaterra también hubo importantes documentos como la Petition of Rights, el Habeas Corpus Act, la Bill of Rights y el Human Rights Act. Todos estos son documentos que incluso, por ejemplo, el habeas corpus se conserva en un gran porcentaje igual como se creó en aquella época, ¿verdad? Y ha sido un hito histórico importante. Entonces estos tres modelos son los más conocidos, decíamos anteriormente, y tienen que ver principalmente estos documentos, estas declaraciones, estos documentos que reconocían derechos fundamentalmente se enfocaban a las libertades públicas, a la vida, a la integridad, a la seguridad, al sufragio y la participación en la vida pública del Estado, porque precisamente eso es lo que a lo largo de la historia, en todos esos siglos, desde la antigüedad, pues lo que más se había vulnerado eran las libertades públicas y los derechos subjetivos públicos de las personas. Entonces lo que se hace es tratar en esta primera generación de derechos, se trata pues de reconocer esas libertades y derechos subjetivos públicos y limitar al Estado en su exceso de invasión a la esfera de libertad de las personas. De manera que se reconocen entonces en estos instrumentos, en estos documentos tan importantes, se reconocen fundamentalmente derechos civiles y políticos, o también conocidos como derechos individuales, ¿verdad? Porque eso era lo más inmediato, eso era lo más urgente. Poner un límite al exceso del poder y a la concentración del poder del Estado, pues a partir de pues
del absolutismo monárquico, pues que era bastante común en todo el mundo. Pero, sin embargo, pues con la evolución misma de las sociedades, a partir de diversos acontecimientos, a partir del proceso de industrialización, por ejemplo, del descubrimiento de la máquina de vapor, y con el apogeo entonces de la industria, de las fábricas y demás, pues se dan también fenómenos como sociales, como la explotación laboral, por ejemplo. Y también pues van surgiendo otros ámbitos, otras situaciones en condiciones de vulnerabilidad que necesitan atenderse, y entonces se necesita ampliar el catálogo de derechos que se había reconocido en la primera generación, en estos documentos que mencionamos, y entonces estas nuevas circunstancias reclaman nuevos derechos con dimensiones sociales y económicas que deben de avanzar y evolucionar y reconocerse, al igual que los derechos individuales o conocidos también como civiles y políticos. Entonces hay extensiones específicas para grupos en condiciones de vulnerabilidad, poblaciones que se encuentran en situación de mayor desventaja. No es correcto decir que son grupos vulnerables, sino grupos o poblaciones que por las circunstancias pues se encuentran en una condición de desventaja o de vulnerabilidad, que si el Estado da una tutela reforzada, una protección adicional reforzada, pues puede equiparar las circunstancias y que que estos grupos, estas poblaciones, estos sectores sociales, pues puedan desarrollarse integralmente dentro del Estado. Mujeres, infancia, personas con capacidades especiales, consumidores, pueblos originarios, etcétera, etcétera. Población LGTBI y demás. Entonces, y como decíamos, algunos acontecimientos, como por ejemplo la Constitución de Weimar en Alemania y la Constitución de México en 1917, a partir de estas mismas condiciones sociales, decíamos, de circunstancias de explotación laboral y demás, pues generan que en estas constituciones se reconozcan, se amplíe el catálogo de derechos y no se limite únicamente lo que por muchas décadas había sido únicamente reconocido, que son básicamente los derechos individuales. Y es interesante porque en nuestro país, en nuestra constitución, pues no es sino hasta 1950, la famosa constitución cuyo precursor y presidente de la Asamblea Constituyente fue el doctor Reinaldo Galindo Pol, con un pensamiento muy de avanzada, inspirado en constituciones como la mexicana y la de Weimar en Alemania. Es entonces que incluye en la constitución de 1950 estos capítulos relativos a los derechos económicos, sociales y culturales en nuestra Constitución. Precisamente por eso se considera que ha sido la mejor constitución de la historia del país. Nuestro país lamentablemente ha tenido una historia constitucional fruto de quiebres constitucionales, de golpes de Estado. Absolutamente todas las constituciones han sido frutos de golpes de Estado. Y la última, la actual, la vigente, no es la excepción. Entonces, y pues la actual constitución y la anterior a esta, la de 1962, no son más que en gran parte o réplica del contenido esencial de la constitución de 1950. Fruto, como decíamos, de esa influencia de esos modelos importantes que se dieron en otros países. Entonces, los derechos que se habían ido reconociendo a nivel local en algunos países, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, pues también en el caso de nuestro país, en la Constitución del 50, imagínense, hasta en el 50 es cuando se reconoce este catálogo de derechos, y desde la existencia como Estado independiente de El Salvador, pues
Recordemos que nuestra Constitución, pues después de la República Federal Centroamericana, pues había estado muy influenciada, muy marcada por el constitucionalismo europeo, especialmente el español. La primera constitución, incluso la federal y luego la del Salvador, ya en la vida independiente, pues tienen un gran porcentaje de recoger todos aquellos principios y valores del constitucionalismo, sobre todo de la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces habíamos tenido muchas décadas y, por decirlo así, pues más de un siglo de únicamente de reconocimiento de derechos individuales. Y ese hasta 1950, pues donde se reconocen derechos económicos, sociales y culturales. Este documento importante que ustedes nos ayudaron a comentar cuando preguntamos cuál era el primer documento que se considera de carácter universal en materia de derechos humanos, y es precisamente la Declaración Universal de 1948 del 10 de diciembre. Por eso es que se considera que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la del Buen Pueblo de Virginia y las declaraciones en Inglaterra no son estrictamente documentos de derechos humanos, porque precisamente permíteme, no sé si pueden visualizar bien ok, la presentación, como que está un poco muy bien. Me hacían la sugerencia para que se vea completa la pantalla. Pero hoy sí se ve completa, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, decíamos, eh, es la Declaración Universal precisamente el primer documento que se considera de carácter universal, por cuanto estas declaraciones, si bien muy importantes en Francia, en Estados Unidos y en Inglaterra, pero no eran más que declaraciones con carácter y un alcance local. Por más que en la Declaración Francesa se dijera que toda persona nace y vive libre en dignidad, en igualdad, pues eso solo tenía un alcance en Francia. Igual lo que se decía en Estados Unidos en esos documentos que se habían aprobado, aunque esto luego llegara a una declaración de independencia. Pero la Declaración Universal es un instrumento. Recordemos que Naciones Unidas pues surge como una respuesta de la sociedad internacional a esos graves acontecimientos de la gran conflagración internacional de la Segunda Guerra Mundial. Eh, de 1914 a 1918 pues se da la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y pues hay millones de muertes, ¿verdad? Se, que se lamentan en el mundo, y a partir de eso es que se crea la Sociedad o Liga de Naciones mediante el Tratado de Versalles de 1919, y lo que se pretende es evitar otra guerra mundial, lo cual no pudo evitarse porque pues se desencadena la Segunda Guerra Mundial y pues ya todos sabemos lo que ocurrió. Y entonces los países aliados, cuando invaden Alemania y cuando caen las potencias del eje, pues crean la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo principal de preservar la paz y seguridad mundial. Pero uno de los propósitos fundamentales es preservar y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, dada esa gran tragedia, como decíamos, las muertes, por ejemplo, en el Holocausto judío y tantas muertes de países invadidos por las potencias del eje. En ese sentido, entonces, se crea la Organización de Naciones Unidas con esos principios, con esos propósitos, y fruto de esto es que la Comisión de Derechos Humanos, que se crea como un órgano de Naciones Unidas para encargarse de eso, ¿verdad? De trabajar el tema de los derechos humanos,
Entonces es que grandes e ilustres personajes, como René Cassin, como observamos ahí a Eleanor Roosevelt y otros grandes personajes, pues trabajan y redactan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es aprobada el 10 de diciembre de 1948 en Naciones Unidas. Hay que aclarar que la Declaración Universal no es un tratado internacional, es una declaración. La naturaleza jurídica es diferente de un tratado, que es un instrumento vinculante, es obligatorio, pero las declaraciones por su naturaleza jurídica no son vinculantes en principio. Sin embargo, hay instrumentos como la Declaración Universal, que por su naturaleza jurídica en principio no es vinculante, pero sí en derecho internacional se ha logrado consolidar como costumbre internacional, que es otra de las fuentes del derecho internacional, y la costumbre internacional sí es vinculante para los estados. En el ámbito regional también americano, por ejemplo, también encontramos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que la vez pasada comentamos también que 6 meses previo a la Declaración Universal, y también se considera una costumbre regional y por tanto vinculante para los estados miembros de la OEA, porque también se considera parte de la Carta de la OEA. Entonces, yo considero también que no es el único instrumento universal de derechos humanos. Yo sí creo particularmente que hay otros instrumentos de carácter universal. De hecho, creo que por ejemplo, documentos que se dieron, por ejemplo, en las conferencias de la paz de La Haya de 1899, 1907, incluso en las conferencias sobre derecho internacional humanitario en 1868 más o menos, y en los 70 de 1800, pues también ahí hubo instrumentos en conferencias que convocó el Comité Internacional de la Cruz Roja, y ahí se aprobaron instrumentos muy importantes. Y el derecho internacional humanitario es derechos humanos, únicamente con la diferencia que es en contexto de conflictos armados, tanto internos o internacionales. Entonces, hay otros antecedentes de los derechos humanos, y quizá no solo es la Declaración Universal el único instrumento universal o el primero, sino que creo que en el ámbito de derecho internacional humanitario hay otros antecedentes más antiguos, ¿verdad? Lo importante es que la Declaración Universal se emite en la sede de Naciones Unidas, que es una organización internacional de carácter universal, y pues si bien es una declaración, pero es vinculante porque es una costumbre internacional, y así lo han reconocido los estados en la conferencia de Teherán y en otras conferencias internacionales sobre derechos humanos. En este instrumento, en esta declaración, se definen conductas que originan derechos fundamentales de las personas y la obligación de los estados de no violar derechos, promover y garantizar derechos, y permitir y provocar la participación en el ejercicio del poder político, económico y cultural. Otra etapa importante, luego de los hitos históricos de reconocimientos locales y de este primer instrumento universal, pues esto genera todo un avance, ¿verdad? Naciones Unidas empieza a trabajar en distintos instrumentos, y empieza, fruto del impacto que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos a nivel mundial, que muchos países empiezan a incorporar dentro de sus constituciones estos derechos, estos principios de la Declaración Universal. Basta ver nuestra constitución y las de Centroamérica para ver que se replican estos derechos, principios y valores. Entonces se tiende a universalizar para todas las personas los derechos a nivel universal, y como decíamos surgen instrumentos, la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
la CEDAW, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño y los fundamentales que se consideran la Carta de Derechos Humanos, donde se incorpora la Declaración Universal y los dos pactos de 1966, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así es como se van universalizando los derechos humanos y también en esta dinámica de expansión y potenciación de los derechos a nivel universal, pero también se da a nivel regional y surgen los sistemas de protección regionales de derechos humanos, como decíamos en el ámbito americano. Decíamos que la Declaración Americana incluso es previa a la Declaración Universal y se crea todo un sistema con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los años 50 y pues luego se crea la Corte Interamericana y así también el sistema europeo también se va desarrollando. Incluso actualmente el sistema europeo, todo el sistema de protección de derechos humanos con el Tribunal de Estrasburgo en Francia, de la Unión Europea, también se ha incorporado al sistema, a todo el sistema comunitario europeo. Entonces, así es como se van expandiendo y universalizando más los derechos humanos. Y bueno, yo quisiera aprovechar entonces para plantear a partir de estos elementos cómo podríamos definir derechos humanos. Normalmente en los videos y en los documentos se suele decir que los derechos humanos son todos aquellos que tenemos por el hecho de ser personas, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que los derechos humanos tienen una finalidad. Me parece que hay algunos micrófonos activados. No sé ahí cómo podemos, algunas aportaciones sobre, porque para aplicar e interpretar correctamente la Constitución, los instrumentos de protección de derechos humanos y la normativa en general de salud y administrativa, es importante tener claro qué son los derechos humanos y para qué nos sirven. Yo preguntaría entonces, ¿qué son y para qué nos sirven los derechos humanos? ¿Alguna participación? Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Pues ¿Cómo prácticamente, sí, dígame, Lee. Sí, 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 adelante. A ver, alguna opinión sobre los derechos humanos, sobre cómo los podemos definir y cuál es la finalidad que tienen. Pues prácticamente, a mi criterio, los derechos humanos se pueden definir como el instrumento jurídico que nos da la potestad de poder tener acceso a las diferentes áreas, por ejemplo, a la salud, a la educación, a proteger derechos fundamentales como lo que es la vida. Ujú. Y al reconocer estos derechos, ¿para qué nos sirven todos estos derechos? ¿Serán un fin en sí mismo los derechos humanos? Es decir, ¿para qué nos sirven todos estos derechos, todas estas categorías jurídicas, derechos, principios, valores, libertades, etcétera? Prácticamente para dignificar lo que es la persona humana. Ok, ¿y qué implica esto de dignificar la persona humana? Prácticamente es la razón de ser del humano, es decir, o sea, si uno no tiene derechos, prácticamente se está restringiendo o no se está reconociendo lo que es la persona humana. Prácticamente
es como que no existiera, porque por ejemplo en la Constitución establece que la persona desde que está concebida ya tiene lo que son derechos. Excelente, excelente, muy bien, excelente. ¿Alguna otra opinión sobre los derechos humanos? ¿Para qué nos sirven? Buenas noches, Hola, buenas noches, bienvenida, adelante. gracias. Bueno, yo creo que los derechos humanos son estándares que se establecen, ¿verdad? Eh, para lograr que toda persona, independientemente de su condición, se le pueda garantizar una vida, no sé si es un poco redundante, pues, pero la calidad de vida de un ser humano. Excelente, muy bien, calidad de vida, muy bien. ¿Alguien más que agregue algo sobre esto? Buenas noches. Derechos, dignidad, buenas noches, adelante, calidad de vida, dignidad, adelante, bienvenidos. Bien, desde mi punto de vista, yo considero que los derechos humanos son aquellos derechos inherentes que nos sirven para potencializar el bienestar humano. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. ¿Alguna última opinión que agregue algo adicional? Sí, buenas noches. Buenas noches, Tal vez adelante. agregar que, como decía Saúl, son normas que reconocen la dignidad humana, pero al mismo tiempo sirven para la relación entre las personas y el Estado y también entre las mismas personas. O sea, Excelente. ¿Sí? ¿Perdón? lo que hacen es que reconocer cierto catálogo, por ejemplo, ya lo que usted mencionaba, y creo que más adelante también está, y sirve para poder realizar ciertas acciones, así como están divididos, por ejemplo, los políticos, los económicos, los sociales, y así toda la división, y sirve para interactuar dentro con las instituciones públicas, en el caso que nos vamos a referir en este curso, y al mismo tiempo entre los mismos individuos, es decir, entre las mismas personas que integran, bueno, en este caso sería acá la República. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces con todo eso pues me ahorran bastante de inducción, de orientación, porque ya se dijo lo esencial, creo yo. Si bien los derechos son, independientemente de cómo se les denomine, si derechos, si libertades, si garantías, etcétera, lo cierto es que todas esas categorías jurídicas, desde el nivel más abstracto como son los valores hasta el nivel más concreto que son los derechos y las garantías, pues todo eso engloba la expresión de derechos humanos, valores tan abstractos como justicia, seguridad jurídica, bien común, igualdad, principios como la presunción de inocencia, la soberanía popular, etc., todos estos principios, y luego los derechos concretos, derecho a la vida, la integridad, la salud, y las garantías, lo que hacen es garantizar derechos, la garantía de audiencia, el debido proceso, todo esto pues, que garantizan derechos, pues todo esto engloba la expresión de derechos humanos, pero no son un fin en sí mismo, sino que, como ya se dijo, lo que pretenden estas categorías jurídicas, como lo denomina la doctrina mayoritaria y lo ha retomado la Sala de lo Constitucional de nuestro país, pues lo que estas categorías jurídicas lo que pretenden es el desarrollo de la persona humana en sociedad, como muy bien ya se decía, pues la calidad de vida. Si bien es cierto, el Estado no ya se ha reconocido la laicidad del Estado, y esto fruto de toda la historia y lo que ha vivido la humanidad por las guerras religiosas y la intervención y la unión del Estado con la Iglesia y demás, y muchas cosas que han ocurrido en el pasado. El Estado es laico y por tanto no puede meterse en la felicidad del ser humano, es decir, no puede
no puede meterse a los fines éticos y morales, pero sí debe de generar las condiciones para que toda persona pueda escoger un proyecto de vida y pueda autorrealizarse, de manera que cada persona pueda escoger si quiere formarse académicamente y dedicarse al ejercicio de las profesiones, o quiere dedicarse a la actividad comercial, y a la religión, etcétera. Eso ya dependerá de cada persona, pero lo cierto es que el Estado sí debe de generar primero debe de dar la libertad, reconocer la libertad, y luego generar las condiciones estructurales como para que toda persona pueda escoger un proyecto de vida y poder desarrollarse y autorrealizarse en la sociedad. Amnistía Internacional, coincidiendo con otros organismos especializados de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, considera que son derechos y libertades fundamentales que tiene toda persona por el hecho de existir, y respetarlos permite crear condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. En términos generales, entonces, los derechos humanos son instrumentos, no son fines en sí mismos, sino que el fin último, y como lo dice la Constitución, el origen y fin de la actividad del Estado es la persona humana, de manera que eso debe de proponerse el Estado, y por eso debe reconocer estos derechos, no otorgarlos, sino reconocerlos, porque son inherentes a la persona humana, y entonces debe de reconocerse para que la persona tenga estas herramientas y pueda desarrollarse en sociedad. Esos serían los derechos humanos, y hay distintas clasificaciones. La más conocida es la generacional, atendiendo a los contenidos de los derechos humanos, y tenemos la más conocida, que es, por ejemplo, decimos la clasificación generacional, la derechos de primera generación, que son los civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, primera, segunda y tercera generación, civiles y políticos, las de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, conocidos como derechos de los pueblos y de la solidaridad. Preguntaría yo de manera breve ejemplos de derechos civiles y políticos. ¿Ejemplos? Prácticamente, licenciado, ejemplos de derechos civiles. Bueno, políticos que tenemos el derecho a ejercer el sufragio. Exactamente. Los políticos, sufragio activo, pasivo, elegir y ser electo, ¿verdad? Postularme a un cargo público, etcétera. Elecciones de primer grado. Exacto. Y derechos civiles tienen que ver más que todo, el rol del Estado es de no intervención en este tipo de derechos. Un rol pasivo en cuanto a no intervenir, no afectar en la libertad, en la esfera de intimidad de la persona. ¿Qué ejemplos de estos derechos tenemos? Que el Estado tiene que respetar y no intervenir, no afectar, no incidir en estos derechos. Bueno, ahí fundamentalmente tenemos el derecho a la vida, derecho a la integridad física, moral, psicológica, la seguridad, las libertades, los distintos tipos de libertades, libertad de expresión, libertad ambulatoria o de circulación, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, el derecho a la propiedad. Son los primeros derechos que se exigen y que se reconocen al Estado, sobre todo decíamos en la Declaración Francesa, y que después es retomada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aunque en estos primeros documentos también vemos, por ejemplo, en la Declaración Universal y en la Americana, también observamos que se reconocen algunos derechos
de contenido económico y social y cultural. Entonces, esos son los civiles y políticos, vida, integridad física, moral, el derecho, la libertad religiosa, libertad de expresión, reunión, asociación, sufragio, participar en partidos políticos, crear partidos políticos, etcétera, etcétera. Derechos económicos, sociales y culturales. ¿En qué consisten? Y ejemplos. Y precisamente el derecho a la salud se enmarca y se considera como un derecho social. El rol del Estado es diferente al rol que tienen en los derechos individuales. Los derechos económicos, sociales y culturales, pues el rol del Estado acá es se les conocen también como derechos de prestación, porque el Estado, a diferencia del rol que tienen los civiles y políticos, aquí el Estado tiene un rol más activo en el sentido de generar condiciones materiales para que se puedan respetar estos derechos y garantizarse. Y aquí tenemos, por ejemplo, el derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la cultura, seguridad social, todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Todos estos son derechos económicos, sociales y culturales. También lo que tiene que ver también con Licenciado, una pregunta. Hola. Sí, Y dígame. en ese caso, dentro de los derechos económicos, culturales y sociales, se puede incorporar lo que es lo de la propiedad privada. Fíjese que interesante, porque la propiedad privada es precisamente quizá el derecho por el que más lucharon los burgueses franceses en la revolución, y se considera como un derecho de primera generación, como un derecho civil y civil, un derecho civil o individual. El derecho a tener mi propiedad y que el Estado no intervenga, incida lo menos posible, no me expropie, no me afecte mis bienes. Y básicamente la revolución fue con ese fuerte componente, ¿verdad? Entonces, ahora, distinto es la propiedad privada en función social, que así lo reconoce nuestra Constitución. En el ámbito laboral, pues, que es un derecho de contenido social, pues sí se prevé que el Estado debe de intervenir para evitar monopolios, para evitar oligopolios, y tiene que tener un rol activo. Pero en esencia, la propiedad privada sí se considera como un derecho de primera generación. Estas clasificaciones son más que todo ilustrativas, son más didácticas, ¿verdad? Pero decíamos la vez pasada que los derechos son interdependientes. No pueden verse de manera aislada porque unos condicionan a los otros. Los derechos, como decíamos la vez pasada, pues si no tengo salud, pues peligra mi vida. Si no tengo salud, difícilmente puedo tener libertad ambulatoria, libertad de expresión, libertad y participación política, etcétera. E incluso puedo hasta perder la vida, que es el principal derecho. Entonces, difícilmente no podemos verlos de manera separada. Por eso decíamos que la clasificación es más que todo ilustrativa, ¿verdad? Pero sí nos da un parámetro importante porque ¿cómo se llama? Pues para ubicar los distintos derechos, ¿verdad? Entonces esos son los ejemplos de económicos, sociales y culturales: salud, educación, trabajo, vivienda digna, seguridad social, todo esto, ¿verdad? Incluso el medio ambiente sano, pues es un tema también en discusión si es derecho de segunda generación o de tercera generación, ¿verdad? Los derechos de los pueblos y de la solidaridad, pues aquí el rol del Estado es diferente, no solo es el Estado el responsable, aquí estamos hablando del derecho a la paz, el derecho al desarrollo y algo otros derechos ya de contenido más bioético,
¿verdad? Un poco hay mayor debate para esto. Hay otros autores que hablan de cuarta, quinta generación, pero como digo, esto es más ilustrativo. Bien, entonces aquí hay una lámina que ilustra un poco los derechos, las generaciones, los derechos, cómo se clasifican, derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. ¿Cuáles son la primera generación? Civiles y políticos, y se enfocan en la autonomía y en la libertad de las personas. El instrumento universal que recoge por excelencia estos derechos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y en el ámbito regional americano es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y aquí decíamos que el rol del Estado es intervenir, pero no de manera arbitraria y de manera violatoria de derechos, sino generando las condiciones para que se protejan estos derechos. Y aquí tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año en Naciones Unidas. En el sistema interamericano, pues está el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero ese protocolo es en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Más adelante veremos entonces que la Corte Interamericana de ahí es que ha retomado el desarrollo del derecho, de este tipo de derechos, ¿verdad? Los de tercera generación, como decíamos, pues los de la solidaridad o derechos emergentes, el desarrollo, el medio ambiente, también está la paz. Y esto aquí no solo es el Estado, sino que atañe a la humanidad, a la sociedad en términos generales, para poder respetar esos derechos. Pues a todos nos atañe, por ejemplo, que haya paz, que haya desarrollo. Y bueno, en cuanto a las características de los derechos, pues interesante, casi creo que todo el mundo se sabe de memoria estas características. Sin embargo, pues a veces en la práctica aplicar eso es un poco complicado. Decíamos que son universales porque son de toda persona, ¿verdad? Es decir, toda persona es titular de derechos, y en esa medida entonces pues independientemente del lugar, de la época, pues toda persona tiene derechos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que realmente son universales los derechos? Yo preguntaría, por ejemplo, si una persona, una mujer por ejemplo, vamos a ver, ¿en qué país? Una mujer en República Islámica del Irán, ¿tendrá los mismos derechos que una mujer holandesa? No. No, licenciado. No tendrá los mismos derechos. ¿Por qué? Si bien es cierto, se habla que tenemos lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí. Pero recordemos que por las cuestiones culturales hay una limitante, por ejemplo, en ciertos países las mujeres no tienen acceso, por ejemplo, a emitir el sufragio o a optar a cargos públicos. Entonces, en cierta manera tiene que ver más, como le mencionaba, cuestiones de cultura, aunque sepamos que tiene la universalidad, ¿verdad? Que aunque esté uno aquí o en la China, uno siempre tiene los mismos derechos a la vida, al acceso a la educación, por ejemplo. Entonces, no serían universales los derechos. Sí serían universales, pero como por ejemplo lo que le mencionaba, la vida, la educación, a la salud.
La igualdad, por ejemplo, no tendrá el derecho a la igualdad una mujer de República Islámica del Irán. Considero que no por la misma cuestión, ¿verdad? Que le mencionaba de aspectos La cultura. culturales. Correcto. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre este tema? ¿Será que entonces no son universales los derechos? ¿Depende de la cultura entonces? Buenas noches. Hola, Yo buenas noches, bienvenida. no creo que no es que los derechos no sean universales, sino que hay lugares en los que no se respetan o se violan los mismos. Como sería el caso de Irán, pues, que no es que porque ahí no se aplique, que porque ahí la mujer tenga que pedir el permiso del hombre para salir a trabajar fuera de casa, para estudiar, y no tenga los mismos derechos del hombre, no significa que los derechos humanos no sean universales, sino que en ese país, porque no hay separación de la iglesia y del Estado, y las cosas, y se atiende también a los aspectos morales. En cuanto al derecho es que no se respetan, ¿verdad? Pero no es que de por sí esos derechos no sean de carácter universal. Excelente, excelente participación. ¿Alguien más sobre esto? ¿Alguna otra opinión? Porque pues siempre decimos las características, creo que todo el mundo se las sabe, pero ya en la práctica analizar si realmente, porque entonces sería algo etéreo, no serían derechos, serían algo moral nada más o algo aspiraciones morales nada más, pero hemos dicho que son categorías jurídicas. Y ahora, ya vamos a ver, cada vez más se va soslayando esa diferencia entre derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos humanos. Antes se hacía una separación de ellos, pero cada vez está, y lo vemos en América, en la mayoría de constituciones se reconoce los derechos humanos, se reconoce el bloque de constitucionalidad. Sin ir muy lejos, en el artículo 46 de la Constitución de Guatemala, se reconoce la preeminencia de los tratados de derechos humanos sobre la Constitución. Sin ir muy lejos, en Guatemala los tratados de derechos humanos están por encima de la Constitución. Dice, estarán sobre el derecho interno. Entonces, y en la Constitución... O sea, licenciado, que en Perdón, este caso prevalece más el ¿sí? Tratado Internacional sobre la Constitución. Exactamente, los invito a leer el artículo 46 de la Constitución de Guatemala, el artículo 2 de la Constitución mexicana, el artículo 75 me parece que es de la Constitución argentina, casi todas las constituciones. Licenciado, perdón, que le ¿Sí? interrumpa. Y ¿Sí? en este caso, licenciado, para el ordenamiento jurídico de nuestro país, ¿cuándo, Ya vamos, en qué ya vamos a hablar de... momento? Ya vamos. Solo quiero que les estoy dando estos elementos para que vean que esto no es algo etéreo, abstracto, algo que no se aplica, que derechos humanos, que son ideología, que cuestiones como que se suelen decir, ¿verdad? Sino que son normas jurídicas y les invito a ver el fallo de la sentencia, bueno, de varias sentencias, pero quizás la más emblemática en los últimos años, la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, declara la inconstitucionalidad de esa ley por violar nada más un derecho constitucional, un derecho, pero lo demás se declara inconstitucional por violar instrumentos internacionales de derechos humanos, por violar los convenios de Ginebra, el protocolo adicional de 1977, por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y entonces el máximo tribunal constitucional salvadoreño pronuncia una sentencia de inconstitucionalidad por violar tratados de derechos humanos. Así de sencillo, así, ¿verdad? No, por eso les digo, y por eso es que estamos hablando de esto, y por eso es tan importante, ¿verdad? Al hablar del derecho de salud, ¿verdad? Y por eso vamos a ver, bueno, ustedes observan la ley de salud mental, ven la ley del VIH, son un fuerte componente de derechos humanos, porque a nivel internacional, pero también a nivel nacional se le reconoce esto. Entonces, también en las distintas constituciones, como digo, latinoamericanas, lo que hay es bloque de constitucionalidad. Ya veremos un poco
o quizás lo vamos a adelantar, ¿verdad? Para que pregunto yo, ¿qué dice nuestra Constitución sobre el valor de los tratados internacionales en el sistema jurídico salvadoreño, en la jerarquía normativa, en la famosa pirámide normativa? ¿Qué rango tienen los derechos humanos? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Como digo, en esos países la Constitución con claridad establece de que, bueno, en la de Guatemala dice los tratados de derechos humanos tendrán primacía sobre el derecho interno. Ahí. Y en estas otras constituciones dice que formarán parte de la Constitución. Sí, en este caso va a prevalecer el tratado internacional cuando la normativa interna entre en conflicto con la Constitución, si no me equivoco, licenciado. Sí, muy bien. ¿Algo otra opinión? ¿Alguna otra opinión sobre la jerarquía de los derechos humanos en nuestro país? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Según tengo entendido, el artículo 144 de la Constitución habla sobre los tratados internacionales, ¿verdad? Y establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados, estoy leyendo literalmente, ¿verdad?, el artículo. Exacto. O con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que la supremacía en el caso, digamos, salvadoreño, el orden jerárquico, sería primero la Constitución y los tratados internacionales, entiendo yo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra opinión sobre esto? Sí, bueno, la Constitución también habla que no se pueden ratificar tratados que restrinjan los derechos constitucionales. Excelente. Y que las partes de un tratado que restrinjan se acordará la reserva de ley y no serán ley de la República. Muy bien, excelente. Todo eso está dentro del 144. De hecho, hay en el 149 de la Constitución, establece la figura de la inconstitucionalidad de un tratado. Bien, interesante. Si quieren, lo dejamos ahí un poquito porque más adelante hablamos de eso. Vamos a ver. No hay nada específico. Quizás sí lo vamos a abordar ahorita, antes de hablar ya de la Constitución. Pues hay jurisprudencia muy revolucionaria en el sentido jurídico de la Sala de lo Constitucional. A ver, recuerden ustedes que las fuentes del derecho, por ejemplo, en el derecho salvadoreño, pues ya están establecidas. La misma Constitución establece el sistema de fuentes salvadoreña en nuestro país. Y en derecho internacional, pues también hay distintas fuentes. Y en el derecho internacional, como decía, pues no solo están los tratados internacionales, sino que hay otras fuentes como la costumbre internacional. Es una fuente del derecho y es vinculante a los estados. Ya la misma Sala de lo Constitucional ha reconocido, por ejemplo, al hablar de la Convención sobre el Derecho del Mar, que es un tratado internacional que codifica el derecho marítimo. El Salvador ni siquiera es parte de esta convención, pero la Sala de lo Constitucional ha reconocido que es costumbre internacional y por tanto es vinculante a nuestro país. En el caso también de algunas sentencias relativas a derechos fundamentales, también ha mencionado que hay normas de jus cogens internacional, que hay normas imperativas, que hay obligaciones erga omnes en materia internacional que son vinculantes al Estado. Y lo vemos en esas sentencias como por ejemplo la de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El problema es que la Constitución es sumamente limitada al hablar de las fuentes del derecho internacional y la jerarquía que tienen en nuestro país. Solo habla de los tratados internacionales, como muy bien se ha dicho, ¿verdad? El artículo 144 dice que el tratado es ley. No es cierto eso que se suele replicar constantemente de que el tratado internacional tiene una jerarquía intermedia entre la Constitución y la ley.
Y eso la Sala de lo Constitucional desde los años 90 lo viene aclarando. Es claro el artículo que se acaba de leer, que el tratado internacional, si cumple los requisitos internacionales y los internos para la aprobación, entonces es ley de la República, no tiene otro rango, otra jerarquía, es una ley como cualquier otra. Ahora, lo que hay ahí es un criterio de prevalencia en caso de antinomia, cuando hay una contradicción normativa entre una ley secundaria y un tratado internacional que también es ley, solo ahí, sí, solo sí hay contradicción, solo ahí prevalece el tratado. Por lo demás, hay que hacer una interpretación sistemática, integral, para compatibilizar normas, pero si es irreconciliable esa antinomia, esa contradicción normativa, ahí es cuando opera la prevalencia del tratado. Por lo demás, esa idea hay que superarla, esa idea de que el tratado está por encima de la ley y por debajo de la Constitución. O sea, en términos generales, para cualquier tratado. Ahora, en materia de derechos humanos hay ya jurisprudencia y que lo menciona, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional en esa sentencia de la ley de amnistía, donde habla también de la importancia de los derechos humanos en la Constitución. Ya desde el año más o menos 2003, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado el criterio de inconstitucionalidad por efecto reflejo. Y hay algunas resoluciones, pero sobre todo en una de 2003 y sobre todo en la sentencia de la ley anti-inconstitucionalidad, de la ley antimaras de 2005, la Sala también desarrolló ese criterio de que la relación de los derechos humanos con la Constitución son de coordinación y de integración, no de jerarquía. Y esto es algo, como digo, revolucionario, un poco inédito lamentablemente en nuestro medio. En América Latina todo esto ya está sumamente superado. El tema de derechos humanos es algo ya ni siquiera de avanzada, es algo de actualidad, que en la mayoría de países, como digo, en los países desarrollados en Latinoamérica, y en México, en Argentina, en Costa Rica, pues ya todo el mundo es experto en jurisprudencia interamericana y no en derecho constitucional. Porque esas constituciones, como digo, reconocen el bloque de constitucionalidad, le dan rango constitucional a los derechos humanos. Por tanto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana pues se vuelve fundamental e ilustrativa para los tribunales nacionales, constitucionales nacionales. En nuestro país, como decía, la Sala ha reconocido ese criterio de que, dada la finalidad que comparten los derechos humanos y los derechos constitucionales, que es la misma, que es la persona humana, entonces ha dicho la Sala, no hay una relación de jerarquía. En cuanto a derechos humanos, por tener el mismo epicentro axiológico, el mismo fundamento y finalidad, entonces los derechos humanos no deben de verse subordinados jerárquicamente a la Constitución, sino integrarse. Dice que hay una relación de coordinación y de integración, y dice de que de esa relación se pueden deducir contenidos normativos y que la violación del derecho internacional de derechos humanos, dice con claridad, tanto convencional, es decir, violar tratados de derechos humanos, como no convencional, o sea, de otras fuentes, como las declaraciones, como la Declaración Americana, la Declaración Universal, las reglas de Tokio y otro tipo de instrumentos de soft law, pueden entonces violar también la Constitución. Es decir, el Estado es parte de esos instrumentos, de esos organismos que emiten esos estándares, y es una forma, dice la Sala, de proteger los derechos. Es decir, la obligación del Estado es proteger los derechos fundamentales de la persona. Y en esa dinámica, entonces, el Estado no necesariamente, conforme al principio de pluralismo jurídico, no solamente va a recurrir a normas internas, porque es sumamente escasa la producción de normas
en materia de derechos fundamentales. Y es en el ámbito internacional donde está una riqueza de producción normativa y de interpretación. La Sala de lo Constitucional no es capaz de desarrollar todos los estándares, por ejemplo, en materia de niñez y adolescencia, derechos de las mujeres, personas con discapacidad, población LGTBI, migrantes, adultos mayores. Es decir, la Sala sí eventualmente se pronuncia sobre algunos de estos derechos. Pero en el ámbito internacional, tanto universal como regional, pues hay organismos especializados. En Naciones Unidas hay un comité especializado para derechos del niño, también para los trabajadores migrantes y sus familias. Hay un comité especial solo contra la tortura, y ahí se encuentran los más ilustres expertos en estas materias. Entonces, con razón, los altos tribunales constitucionales constantemente recurren a estos estándares, a esta jurisprudencia, para nutrir sus resoluciones. Y la Sala de lo Constitucional no es la excepción. Entonces, lo ha dicho la Sala de lo Constitucional, que en materia de derechos humanos no hay jerarquía normativa entre estos tratados de derechos humanos, incluso otras fuentes como el soft law, porque lo que hacen son desarrollar los tratados. Entonces, y claro, en materia de interpretación de derechos humanos, pues como muy bien se acaba de decir, el tema de esto es algo sumamente complejo técnicamente. Obviamente habrá algunos tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución. ¿Y cómo resolvemos esto? Recuerdan ustedes que hay un principio en materia de constitucional. Cuando comenzamos a estudiar derecho nos hacen la pregunta los profesores, que si puede haber normas inconstitucionales dentro de la Constitución. ¿Cuál es la respuesta sobre esto? ¿Cuál será la respuesta? ¿Será que hay normas inconstitucionales en la Constitución? Pues no debe de haberlo, o al menos tenemos que interpretar que no lo hay. Lo que tenemos que hacer es tratar de interpretar de manera de compatibilizar todas las normas constitucionales y los derechos. Lo que puede haber en un caso concreto es colisión de derechos, y ustedes saben que la forma de resolverla es con la ponderación jurídica en cada caso concreto. Esto entonces nos obliga también a hacer una analogía con el tema de derechos humanos. Algunos estándares podrán considerarse contrarios a la Constitución, pero bajo la premisa de que no hay jerarquía entre tratados de derechos humanos con la Constitución, sino que hay una complementación, hay una integración y coordinación de la cual se deducen contenidos normativos. Es decir, pueden surgir derechos de esa relación, de esa interpretación. Entonces lo lógico, lo razonable es que hagamos una interpretación integral, tal y como se hizo, por ejemplo, en el caso Beatriz, ante esta famosa controversia de que la Constitución establece que la persona lo es desde la concepción. Pero ¿qué pasa con la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos? Es decir, cuando hay un embarazo ectópico, por ejemplo, pues ya eso está superado por medio de la jurisprudencia interamericana. Pues se ha dicho, y lo ha retomado, por ejemplo, decía en el caso Beatriz, la Sala de lo Constitucional, que es posible la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, porque lo que hay es una colisión de bienes jurídicos. Y ustedes saben que siempre puede haber colisión entre la misma legítima defensa, y así lo dice la Sala de lo Constitucional. En el artículo 27 del Código Penal establece como excluyentes de responsabilidad penal, por ejemplo, la legítima defensa o la defensa propia. Entonces hay una colisión de bienes jurídicos, de derechos, y hay que partir también de la premisa de que ningún derecho es ilimitado. Entonces se escoge un bien jurídico
ponderándolo en el caso en concreto, pues, y se sacrifica el otro. Y no es que se tenga el derecho al aborto o a la interrupción del embarazo, es que ahí colisiona el derecho, la vida de la madre con el del nasciturus, y entonces hay una ponderación de bienes y se considera, la Sala de lo Constitucional incluso, retomando estándares de la Corte Interamericana, dice que hay que incluso el nasciturus pues tiene distinto peso jurídico a medida que va evolucionando físicamente, a medida que va creciendo. Entonces, ante esa colisión dice, pesa más la vida de la madre, el derecho de la madre, porque ya tiene toda una vida, relaciones jurídicas y demás. Pero bueno, en esa sentencia se desarrolla todo eso. Lo que quiero decir es que en este aspecto, pues la sala ya está claro, pues ha dicho que los derechos humanos no tienen jerarquía inferior a la Constitución, sino que debe verse de manera integral, y que no respetar los derechos reconocidos en tratados internacionales y otras fuentes, como en las declaraciones, pues puede violar la Constitución de forma refleja. Entonces anticipamos eso para que le sintamos más sabor al tema de los derechos humanos cuando veamos estos instrumentos y cuando apliquemos ya las normas de salud, por ejemplo. No sé si los he confundido más o se entiende la idea. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Es decir, que los tratados vigentes en El Salvador no formarían parte del acervo normativo secundario, no se tomarían en ese nivel, porque le comento esto porque yo tengo la Constitución comentada y en un párrafo se establece: a este respecto, la Sala de lo Constitucional ha dicho que el inciso 1 del artículo en comento coloca los tratados internacionales vigentes en el país en el mismo rango jerárquico que las leyes de la República, entendido estas como leyes secundarias. Exacto. Entonces, sigue diciendo este párrafo: en consecuencia, no existe jerarquía entre los tratados y las leyes secundarias. Exactamente. Por eso, ahí mi confusión. Exacto. Vaya, si hablamos en términos generales de cualquier tratado, como yo lo decía, el tratado es ley de la República, como cualquier otra. Es decir, no es un tratado, no es algo diferente, no tiene otra naturaleza jurídica. La Constitución es un tipo de norma. Las leyes ordinarias o secundarias tienen otra connotación, es otro tipo de norma. Igual los reglamentos, los autónomos, los de ejecución, las ordenanzas, son tipos de normas diferentes. Entonces sí, los tratados, ya la Constitución lo dice, y como lo decía desde los años 90, la Sala de lo Constitucional lo ha aclarado, que no hay una jerarquía entre el tratado y la ley, porque el tratado es una ley como cualquier otra. Lo que opera es el criterio de prevalencia. Recuerden ustedes que cuando hay antinomias, hay distintos criterios jurídicos para aplicar las normas jurídicas. El cronológico, el jerárquico, el de prevalencia, el de especialidad, el de competencia, y entonces cuando hay un choque entre normas, ahí vamos a aplicar los distintos criterios. Por ejemplo, en la Ley General de Tránsito y el reglamento de la Ley General de Tránsito hay una jerarquía, porque el reglamento es un reglamento de ejecución que desarrolla lo que dice la ley, ahí sí hay jerarquía. Igual con una ordenanza municipal, el código municipal y luego una ordenanza municipal. Pero el tratado, si es ratificado y si es aprobado por la Asamblea Legislativa, es ley. Ni siquiera deberíamos de llamarle tratado porque ya es una ley, solo que su origen es internacional. Ahora, si este tratado, como por ejemplo el Código Civil que establece algunas cuestiones sumamente arcaicas, cuando decía que no podían ser testigos de un testamento cerrado, decía las mujeres, los sordos, los mudos, los tahúres, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan eso? Que está
Bueno, y después se derogó expresamente, pero eso viola totalmente la Convención Belém do Pará, la CEDAW, una cantidad de tratados internacionales. Entonces ahí lo que hay es choque entre leyes, una de origen interno y otra de origen internacional, que es lo que ahí sí hay prevalencia. Cuando chocan, cuando colisionan, cuando hay una antinomia, ahí entonces es que opera la prevalencia normativa. Por lo demás, el tratado es otra ley, como cuando tenemos, por ejemplo, la Lepina, que establece de que no deberá utilizarse violencia contra los niños, dice, salvo el derecho de corrección de los padres. Eso induce, yo creo que se resuelve con interpretación, pero si se considera que no admite una interpretación conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, ahí opera la prevalencia, porque con claridad la Convención sobre los Derechos del Niño establece y prohíbe el castigo corporal y la violencia. Entonces, solo cuando hay una colisión, un choque, una antinomia entre el tratado y la ley, solo ahí opera la prevalencia del tratado. Por lo demás, los tratados son leyes de la República. Ahora, mediante jurisprudencia, la Sala ha dicho que si se trata de tratados de derechos humanos, ahí sí, ese tipo de tratados en materia de derechos humanos y incluso las declaraciones se integran a la Constitución. Dice que no hay jerarquía entre la Constitución y las leyes, sí hay jerarquía. Cualquier otro tratado sí tiene menor jerarquía. Pero en materia de derechos humanos, dada la finalidad que persiguen y que normalmente los tratados internacionales protegen más derechos, el principio de máxima potenciación y demás, pro libertatis, favor libertatis, etcétera. Entonces debemos de aplicar e interpretar la Constitución a la luz de estos tratados. O sea, debemos de verlos integrados técnica y jurídicamente, según literalmente la Constitución lo dice, tendrían jerarquía inferior que la Constitución. Pero la Sala, haciendo una interpretación pro persona, pues considera de que dada la finalidad que persiguen, se integran a la Constitución. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha dicho la Sala, y lo cual comparto, y me parece algo sumamente de avanzada, porque lo ha hecho bien interpretación, a diferencia de otros países donde es la Constitución la que dice ya que tienen supraconstitucionalidad, en el caso de Guatemala, o donde tienen rango constitucional en Argentina, en México, en Venezuela, en Ecuador, etcétera. Pero aquí, vía jurisprudencia, mediante interpretación, se le ha dado esa relevancia y ese reconocimiento jurídico a los tratados de derechos humanos. Bien, entonces, hablando de las características, por motivos de tiempo vamos a correr un poco. Son universales, decíamos, y para aclarar, dado los aportes que se dieron, los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Todas las personas, por el hecho de serla, tenemos derechos. Ahora, los estados deberían de reconocerlos en los sistemas nacionales, incorporarlos a las constituciones y a las leyes para que puedan tutelarse. Es decir, la mujer de República Islámica del Irán sí es titular de esos derechos. Lo que pasa muchas veces es que el Estado no es parte, no ha reconocido esos derechos en sus textos constitucionales, pero no es eso lo que ocurre siempre. En la realidad lo que ocurre es que todos estos estados son parte de los tratados, y lo que pasa es que no los garantizan a nivel interno, a nivel nacional. Son parte de los tratados internacionales, pero no los tutelan de forma reforzada, o habiéndolos reconocido y habiendo garantías y demás, a nivel cultural no se respetan. Pero una cosa es el ser y otra cosa el deber ser. Aquí en nuestro país tenemos tantos derechos reconocidos y no se cumplen, lo cual no significa que no seamos titulares de esos derechos. Adelante, licenciada Ani Someta.
pidió la Buenas palabra. noches, licenciado. Sí, Buenas siempre noches. estando dentro de las características de los derechos humanos en cuanto a que son irrenunciables. Sí. En materia de los expedientes clínicos existe el documento que es el consentimiento informado, donde pues se faculta para que pues se nos realice determinado procedimiento. En ese documento existen cláusulas de exoneración de responsabilidad, tanto para el prestador de servicios, ¿verdad?, para el hospital como para el profesional en salud y para el equipo quirúrgico que intervenga. ¿Cómo quedaría en este sentido que en muchas oportunidades se está exonerando de que pues el resultado de la intervención quirúrgica sea adverso al esperado, que incluso a veces se establecen hasta como ciertos porcentajes de probabilidades de éxito y de riesgo en estos documentos? Y en relación a esta característica del derecho humano, ¿verdad?, que son irrenunciables, el derecho a la salud. Excelente. Y en ese sentido, carecería de valor probatorio en un momento dado tenga que ser presentado este documento en un proceso. Esa es mi pregunta. ¿Cómo quedaría en este caso esta característica? Si estamos hablando que el derecho a la salud pues, es irrenunciable. Excelente, gracias por la pregunta y es un excelente ejemplo. Pues precisamente como usted lo visualiza, no se puede renunciar a eso. De hecho, bueno, me parece que ahorita se está desarrollando también acá en la universidad un curso sobre el consentimiento informado. Y el consentimiento informado se ha malentendido tradicionalmente. El consentimiento informado es un pacto que hay entre el médico y el paciente. No es un documento de exoneración de responsabilidad, por más que digan ahí, bueno, de hecho la ley de deberes y derechos de los pacientes y el reglamento de esa ley ya establece los requisitos y establece también la obligación de que el ente rector, que es el Ministerio de Salud, emita una norma técnica al respecto. Entonces, eso no es un requisito que diga que se le exonera. Como digo, la naturaleza del consentimiento informado es que es un pacto, un convenio mediante el cual el médico le ilustra, le informa a la persona de que cuál es el diagnóstico, cuál será el tratamiento, le tiene que explicar las distintas alternativas que tiene y explicarle con sinceridad y precisión cuáles serían incluso los efectos adversos, informarle bien y que la persona de manera consciente exprese que lo entiende, y una vez estando informada la persona a partir de esa explicación clara, sencilla, a partir de eso entonces la persona acepta. Incluso el consentimiento informado se puede retirar en cualquier momento. Entonces, y a partir de esa información que se le da, la persona, el paciente, acepta el procedimiento y se somete. Siempre habrá riesgos y demás, que ya el ente sancionador determinará oportunamente conforme a las pruebas, pero no significa que le exonere. O sea, eso se tiene como en el caso de la irrenunciabilidad, de renuncia del derecho a apelar del decreto de embargo que se suele poner. Eso se tiene por no escrito, eso no existe, porque no se puede renunciar anticipadamente a algo que ni siquiera ha nacido. Entonces, esos formularios son violatorios, pero en todo caso eso no tiene ninguna validez, como digo, para lo que se pretende. Incluso la persona tiene el derecho a una segunda opinión a partir de su cuadro clínico. Entonces, no se puede renunciar. Es evidente, y este es un ejemplo muy claro que me va a servir también para ejemplificar la irrenunciabilidad de los derechos. Gracias. Carecería prácticamente de valor probatorio, aunque conste en el expediente clínico por todas las razones que usted ya explicó. Claro, no. Es que eso no es un consentimiento informado. De hecho, se han declarado, ya se ha sancionado a médicos por no
constar en el procedimiento que hubo un consentimiento informado o que habiendo el documento no cumple los requisitos que la ley establece, porque no es un documento para exonerar. ¿Sí? Prácticamente se entendería, es más, el acuerdo verbal entre el paciente y el médico en el que le hace la concientización de la intervención en la que le van a realizar. Pero tiene que estar por escrito, dice la ley. Y no existir, que no exista eso, es una infracción del profesional. Y ya hay sanciones por eso. Entonces, sí, ese es un ejemplo muy interesante. Muy bien. Gracias a usted. Decíamos, son inalienables los derechos, son decir que no se pueden vender, donar, decir, yo puedo donar, vender un objeto con mi capacidad jurídica, pero no esa capacidad jurídica, no la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, son inalienables, son irrenunciables, nadie puede renunciar a sus derechos, incluso la defensa técnica, aunque la persona no quiera, salvo que sea abogado y se pueda defender por sí mismo, pero los derechos no se pueden renunciar por la esencia misma, ¿verdad? Porque independientemente de las circunstancias, no se pueden renunciar. Puedo renunciar a un bien, a una prerrogativa o algo, pero no a esa capacidad que tengo de poder decidir. Tampoco prescriben con el transcurso del tiempo, no caducan y son indivisibles. Es decir, y esto, como digo, la doctrina lo menciona las características de manera diferente. También se habla de interdependencia, es decir, que uno no vale más que otro, sino que todos los derechos pues son importantes y dependen unos de otros. No se puede sin, como decíamos, sin la libertad, por ejemplo, de expresión, difícilmente no me podría expresar, no podría yo así garantizar y defenderme, y si en un proceso, por ejemplo, me atribuyen una infracción y no se me garantiza mi libertad de expresión, mi derecho de defensa, al final me van a condenar y me van a vulnerar mi derecho a la libertad ambulatoria, mi derecho al trabajo, a la familia, etcétera, etcétera. Si se me vulnera la salud, pues se me vulnera al final la vida. Si no tengo trabajo, si no se me garantiza el derecho al trabajo, pues se me afectará mi derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, los derechos dependen unos de otros. Por eso no podemos verlos de manera segmentada, de manera separada. También hay otras características que se mencionan, que son regulables, que son regulables, son limitables y son progresivos, no son regresivos. Hay principios que establecen que no se puede retrotraer o regresar cuando ya se ha reconocido algún derecho. Y sí pueden limitarse, ¿verdad? Y esto, en este contexto de la pandemia, se ha dicho mucho sobre esto en las sentencias de la Sala de lo Constitucional, algo que toda la vida se ha dicho, que los derechos se pueden regular mediante la Constitución, mediante la ley, mediante reglamentos, pero la limitación solo se puede hacer por la Constitución o por una ley formal, es decir, ley secundaria, no mediante un reglamento, ordenanza, etcétera, y menos cualquier otra norma administrativa o acuerdos y demás, ¿verdad? Entonces, sí se pueden limitar, ningún derecho es ilimitado, y hay que ver en cada caso en concreto, ¿verdad? Si en el ámbito judicial se puede, el juez puede ponderar en la limitación de los derechos para incluso reconocer uno en desmedro del otro. Bien. Bueno, y concretamente, y esto les pedía en la vez pasada, pues que leyeran estos artículos que son la base de la normativa secundaria salvadoreña en cuanto a la salud. Entonces ahí ya se establece que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la salud, entre otros derechos. Y es complejo porque aquí ya se habla de asegurar. Ni siquiera constituciones de países más desarrollados se atreven a garantizar este derecho. Entonces es complicado
pues que sea tan ambiciosa la regulación constitucional. El artículo 65 ya establece que la salud de los habitantes es un bien público y el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Y el Estado obviamente deberá de emitir la política en este ámbito y supervisar su aplicación. De manera que es un bien público, es algo fundamental, es algo trascendente, y por eso es que dice en el siguiente artículo que se habla de la gratuidad de los servicios de salud. Dice acá, y aquí hay que hacer una interpretación constitucional que ya se ha hecho, y de hecho en esta misma presentación al final, en cuanto a los estándares interamericanos del derecho a la salud, ya se aclara que no necesariamente a las personas con escasos recursos económicos debe darse la atención en salud, sino que dará, aquí dice la Constitución, a enfermos que carezcan de recursos, pero en general cuando sea para prevenir una diseminación de una enfermedad transmisible, que es el caso que hemos vivido, ¿verdad?, con la pandemia por COVID-19. Es un principal ejemplo, pero haciendo una interpretación constitucional y a la luz de los derechos humanos, pues también la gratuidad de los servicios de salud debe extenderse a toda persona. Obviamente es distinta la calidad, pero al final pues muchos establecimientos públicos en ciertas especialidades, por ejemplo cuidados intensivos, al final muchas personas pues al final después de porque puedan quedar pobres de estar en un establecimiento privado por cuidados intensivos, y pues van a los establecimientos públicos, ¿verdad? Porque ahí están no solo por el equipo, por la capacidad, sino también por el personal, el número de personal. Hay ciertas circunstancias, ciertas enfermedades que requieren cuidados intensivos las 24 horas, y en hospitales privados difícilmente tienen esa capacidad. Entonces, me parece que alguien más ha pedido la palabra. ¿No? ¿Han dejado la mano levantada? Bien. Vamos a ver. También el artículo 67 establece los servicios de salud serán esencialmente técnicos, es decir, no se reconoce, por ejemplo, la brujería ni otras formas. Sí, el tema de la medicina alternativa y tradicional pues tiene un régimen especial, es sumamente complejo. En nuestro país todavía eso no está totalmente regulado, es sumamente complicado, pero ya la Constitución dice que serán esencialmente técnicos, y por eso se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de administración hospitalaria. Y aquí se menciona en el artículo 68 los órganos de vigilancia y control. Y se dice que el Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo, pero en cuanto al ejercicio de las profesiones de salud, dice que serán vigilados por organismos legales, conformados por académicos de esa profesión. Esas son las famosas juntas de vigilancia de las profesiones de salud, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, la odontológica, la de medicina veterinaria, la de enfermería, la químico-farmacéutica, la del laboratorio clínico y la de psicología. Esos organismos, así como a nosotros los abogados, pues la sección de investigación profesional nos vigila, nos controla, la sección de notariado nos autoriza y controla a los notarios, pues así a ellos, a los profesionales de salud, cada junta de vigilancia pues es la que los autoriza para el ejercicio profesional, los vigila y los controla, y previo procedimiento administrativo sancionatorio pues podría sancionarlos. Las sanciones van desde las que son leves, pues llevan alguna amonestación y demás, pero las menos graves tienen multas que van desde los $113, $114 hasta como los $10, $11,000. Y las infracciones graves pues pueden alcanzar desde 1 mes de suspensión del ejercicio profesional hasta 5 años en el ejercicio profesional.
Entonces, y el Consejo Superior de Salud Pública conocerá de los recursos de esas resoluciones de las juntas de vigilancia de las profesiones de salud. Lo van a estudiar en los siguientes módulos, que la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, la nueva que se aprobó, bueno, tan nueva, el año pasado en noviembre entró en vigor, viene a replantear el sistema. Tradicionalmente el del Código de Salud se había establecido de que el Consejo Superior de Salud Pública únicamente autorizaba y vigilaba a los establecimientos privados de salud, los hospitales privados, clínicas privadas, cualquier establecimiento que prestara servicios de salud. Pero en esta nueva ley de noviembre del año pasado, se establece el consejo, y bueno, y antes lo que hacía era recomendaciones en el ámbito público, pero ahora con esa ley se establece que el consejo es un contralor de todos los prestadores de servicio de salud, tanto públicos como privados, de manera que el Consejo Superior de Salud Pública vigilará, siempre autoriza y vigila a los privados, pero ahora también podrá controlar, monitorear, inspeccionar también todo establecimiento público. Bueno, en cuanto, retomando un poco los derechos humanos, pues esta es la base constitucional, ustedes luego profundizarán en las distintas leyes administrativas, sin perder en cuenta estas premisas básicas en materia de derechos humanos y en materia constitucional. Y aquí es importante en materia de salud, si bien la sala ha emitido algunos estándares importantes, pero como digo, es en materia internacional donde hay mucho más desarrollo, mucho más especificación, especialidad en estas áreas, de manera que, por ejemplo, en el derecho internacional de derechos humanos se ha desarrollado toda esta rama que ya hablamos, y en cuanto ya no vamos a hablar de en términos generales del derecho internacional de derechos humanos, pero ya enfocándolo en el derecho vamos a ver, hay muchos instrumentos de protección en Naciones Unidas, muchos tratados, pero los más importantes, los más generales que consagran los principales derechos son la Declaración Universal que mencionábamos y los dos pactos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, ambos de 1966. Y específicamente ya en cuanto a la salud, pues tenemos en la Declaración Universal, en el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, ya artículos específicos, como decíamos, el 25.1 de la declaración, el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también el de trabajadores migrantes y sus familias, el artículo 28, el 25 de de la Convención sobre Personas con Discapacidad, el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la de la CEDAW, el 12.1, el de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 24.1, Declaración y Programa de Acción de Viena, y en otros instrumentos, recomendaciones, informes y foros internacionales, también hay mucho más. En Naciones Unidas, como decíamos, el Comité DESC, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya se ha pronunciado sobre los deberes del Estado en materia de salud, especialmente en la observación número 14, que se habla del derecho al disfrute de más alto nivel posible de salud. También hay otras observaciones en la 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19 y 20, para que ustedes se ubiquen y pueden ir a leer sobre eso. Esos son básicamente los instrumentos de protección internacional en el Sistema Universal de Naciones Unidas. Como juristas, lamentablemente en nuestro medio pues no hay mucho conocimiento, mucha literatura, sobre todo sobre El Salvador, sobre todo esto.
pero es sumamente importante dado lo que la Constitución dice, que los tratados son ley de la República y pueden prevalecer en caso de colisión normativa, pero con mucha más razón con lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional en cuanto a que se integran a la Constitución. Yo no digo que tienen rango constitucional, lo que ha dicho la Sala es que se integran a la Constitución y deben de verse como un todo con la Constitución. También dice la Sala que violar tratados de derechos humanos o declaraciones de derechos humanos pueden violar, dice por efecto reflejo, pueden violar por efecto reflejo la Constitución de la República. Ahora, ¿cuáles son los órganos de protección en el sistema de Naciones Unidas? El Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado que preside Michelle Bachelet, la OMS, que emite estándares importantes y que recogen los órganos de los estados, el Comité de Derechos Humanos, el Comité del DESC y el de las personas con discapacidad. Estos son los órganos más relacionados a el tema de la salud. Cuando se agotan los mecanismos internos, pues se puede acudir a estas instancias para hacer valer sus derechos. En el sistema interamericano, la declaración que decíamos de derechos y deberes del hombre del 48, la Convención Americana del Salvador, de la cual El Salvador es parte, desde el 78, el Protocolo de San Salvador, que es el adicional en derechos económicos, sociales y culturales, es un protocolo adicional a la Convención Americana. También la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de Personas Mayores, que es un poco reciente, y los órganos de protección, que son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen muchas funciones, pero las principales pues es monitorear los derechos, promover y conocer de la primera etapa de las denuncias cuando se han agotado los mecanismos internos. Todo eso hay un video que ustedes pudieron observar que está alojado en el portal de la universidad. Ahí está todo el procedimiento, pues ahí para que ustedes lo vean más despacio. Pero ante la comisión es que se pone la denuncia cuando se agotan los mecanismos nacionales. Hay que agotarlos primero, los mecanismos ordinarios, salvo casos excepcionales de retardo, de rechazo y demás. Y la comisión al final formula recomendaciones e informes finales, y si el Estado lo acata, pues ahí finaliza el caso. Incluso pueden conciliar el Estado con las víctimas. Pero si no lo cumple, como ha ocurrido en muchos casos en El Salvador, donde tenemos ya como 8 sentencias en contra, la comisión puede pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues tiene una función consultiva. Se puede pronunciar para interpretar la convención, todos los instrumentos de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como incluso los del sistema universal, y también se le puede consultar sobre proyectos de ley y de derecho interno si están acordes al derecho internacional de derechos humanos. Puede emitir medidas cautelares, como lo hizo en el caso Beatriz, la Corte Interamericana, y la competencia contenciosa es, pues, cuando la comisión le remite un caso, pues, llevar todo el proceso y determinar si el Estado violó o no los derechos contemplados en los derechos reconocidos en instrumentos interamericanos. Las sentencias son vinculantes, dice la Convención Americana. Y dado que y ahora sí se puede entender mucho más fácil, a raíz de la pregunta que se planteó en la clase anterior, que se preguntaba si era obligatorio o no, pues ahora con mucha más razón. Es más fácil entender, creo yo. La Convención Americana es ley de la República y prevalece respecto de otra ley que le contraría, pero además tenemos que interpretarla integrándola a la Constitución y verla como un todo, y su desconocimiento, su vulneración puede generar violación a la Constitución de manera refleja o de manera indirecta.
Entonces, ante la pregunta si son vinculantes, pues si no cumplo una sentencia de la Corte Interamericana, pues estoy violando la convención, que es la que dice que, que son vinculantes las sentencias, que son inapelables, y la convención es ley de la República y se integra a la Constitución, y por lo tanto, pues no cumplir una sentencia sería una inconstitucionalidad, en pocas palabras. Estándares en cuanto al derecho a la salud, en la OEA, pues ya se dice en la carta de la OEA, inicia diciendo todo eso. También se habla se describe la defensa del potencial humano mediante extensión y aplicación de modernos conocimientos de la ciencia médica y de las condiciones que hagan posible una vida sana, productiva y digna. También se dice de que solo puede alcanzar o desarrollarse y sus aspiraciones, entre ellos la OEA, desarrolla una política eficiente de seguridad social. Solo así pueden cumplirse los objetivos de la Carta de la OEA. En la Declaración Americana, que es obligatoria para los estados, dice que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada con medidas sanitarias y sociales relativas a alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica correspondientes al nivel que le permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Vale destacar, bueno, ya lo voy a aclarar más adelante, bueno, quizá desde ya, la Corte Interamericana tiene unas sentencias un poco recientes de los últimos meses donde siempre se ha cuestionado este aspecto de que los derechos económicos, sociales y culturales no son exigentes porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo de San Salvador en esta materia dice que será de acuerdo a los recursos de los estados. Pero la Corte, hablando de la indivisibilidad y de la interdependencia de los estados, al referirse, por ejemplo, al derecho a los medicamentos y demás, tal y como lo ha hecho la Sala de lo Constitucional, han establecido que sí son exigibles los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la salud, porque de este depende incluso la vida, que es el principal derecho que es exigible en la ley, en la Constitución y en estos instrumentos, donde se reconoce en el artículo 17 de la Carta Social de las Américas, la Convención Interamericana sobre Personas Mayores, el Protocolo de San Salvador en el artículo 10, la Declaración Americana, ahí se describe el derecho que tiene la persona, ahí lo pueden ustedes consultar detenidamente, y en su jurisprudencia ustedes ya tienen un cuadernillo de jurisprudencia de la Corte específicamente solo sobre el derecho a la salud, y ahí se desarrollan todos estos estándares donde se dice que la salud es indispensable, es un derecho fundamental para ejercer los demás derechos. Y toda persona tiene, retomando los estándares de la OMS y de Naciones Unidas en sus organismos especializados, vean la importancia de hablar de Naciones Unidas y de este sistema de protección de derechos humanos, porque la Comisión retoma estándares de la Corte y del Sistema Universal de Naciones Unidas, y entonces ahí se dice que se tiene el derecho al disfrute de más alto nivel posible de salud para vivir dignamente, entendida la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino bienestar completo físico, mental y social derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? En términos generales, asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud y garantizar una prestación médica de calidad y eficaz. Todo eso se retoma en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes de 2016. También se establecen estos estándares, impulsar el mejoramiento de condiciones de salud de la población. ¿Cómo se operativiza esto? El deber de regular que tienen los estados de forma permanente es la prestación de servicios, tanto públicos como privados, y la ejecución de programas nacionales para lograr una prestación de servicios de salud. Pregunta, ¿quién dijimos que regulaba eso y controlaba eso en nuestro país?
¿No se acuerdan? El Consejo Superior de Salud Pública. Exactamente. Ese es el organismo que vigila la prestación de servicios de salud en el ámbito tanto público como privado. De esta observación general número 14 del DESC, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice de ahí se mencionan los elementos de la salud, y lo importante es la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y dice la Corte literalmente que una detención médica en instituciones sin la habilitación, es decir, sin autorización, sin tener la adecuada infraestructura o en su higiene para para brindar prestaciones médicas, o profesionales que no cuenten con la calificación para esas actividades, podría llevar a una incidencia trascendental en los derechos de la vida o la integridad del paciente. Que me haga un procedimiento, que no tengan la infraestructura, el equipo, los insumos, los medicamentos, o que me haga un procedimiento alguien que no tenga la especialidad o que no está autorizado, pues me vulnera el derecho a la salud al final. Esta obligación de supervisar y fiscalizar se debe actualizar de manera constante, particularmente cuando los servicios de urgencia médica se trate. Todos estos derechos están en la Convención Americana. No solo es una cuestión formal, sino, como decíamos, al hablar de la exigibilidad, que se había cuestionado tanto por mucho tiempo, y se dice que no, sí son exigibles debido a la característica de interdependencia e indivisibilidad recíproca entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, porque se puede vulnerar la vida si no se garantiza la salud. Deben ser entendidas integralmente, conglobadas como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Y esto implica, lo comento yo adicionalmente, esto implica, al hablar de la Constitución, tenemos que tener ahora una visión integral de la Constitución con los derechos humanos. Entonces los estados tienen que impulsar todas estas campañas de inmunización, prevención de enfermedades, satisfacer las necesidades de salud de grupos de más alto riesgo, que puedan representar más vulnerabilidad. El Estado puede responder a nivel internacional por actos o por omisiones, por falta de atención de entidades públicas como también las privadas, que actúen con capacidad estatal. Y terceros, cuando no son regulados, es decir, daños a mi salud por parte de entes públicos y también privados cuando no hay la debida supervisión. Y la regulación no se agota con los hospitales públicos, sino decíamos toda institución prestadora de servicios de salud. Deben los estados crear un marco normativo estableciendo parámetros de tratamiento, internación. También tienen que establecer, cumplir todos los estándares, que también establezcan sanciones, que establezcan procedimientos sancionatorios a profesionales, requerimientos para los establecimientos públicos y privados. También los médicos, ha dicho la Corte Interamericana, muchos instrumentos internacionales determinan los deberes que tienen los médicos, y ya tienen, por ejemplo, sus normas técnicas para los procedimientos, para las famosas guías clínicas, los protocolos, y todos estas normas administrativas de menor jerarquía. Están los códigos de deontología. Los médicos tienen su código de ética, código de deontología, para cumplir sus funciones correctamente. Y al médico le concierne preservar valores fundamentales del individuo y de la humanidad en su conjunto. Bueno, si hay alguna cuestión puntual que quieran comentar o alguna duda, ¿verdad? Para ya ir cerrando la jornada. No sé si hay alguna duda, inquietud, observación, comentario, sugerencia. Espero que se haya comprendido, que haya sido de provecho. No sé si hay alguna interrogante, alguna duda, alguna cuestión. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Creo que Ani Someta tiene una consulta. Yo creo que se le había quedado activada la mano, pero O se no sé activó, si... se quedó activada la mano. Ah, Sí, sí, creo, ajá. No vaya. sé si es... Gracias, Gracias, fue solventado. Gracias. gracias, muy amable. ¿Alguien más si tiene algún aporte, alguna inquietud, alguna duda? Ahí les queda suficiente material para que no se aburran. Ok, no hay ninguna cuestión. Bueno, si no la hay, entonces terminamos. Les agradezco mucho, fue un honor estar con ustedes. Gracias por los aportes, por las intervenciones, que esto enriquecieron más pues la jornada. Les deseo éxitos en todos sus proyectos, pues y ahí queda el material y un gusto, estoy a la orden para que lo que humildemente pueda apoyarles. Gracias y éxitos también con este curso y que pues puedan desarrollar sus competencias profesionales. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches entonces. No sé si la licenciada Évila dirá alguna indicación o algo, ¿no? ¿Verdad? Solamente recordar la fecha, ¿verdad? Así como al inicio, la semana la finaliza el licenciado con el desarrollo del laboratorio el día martes, y pues ahí ya cerramos el módulo 1 y arrancan el módulo 2 el día miércoles 7 de octubre, ¿verdad? Nuevamente pues reiterar el apoyo técnico y cualquier consulta, pues ahí estamos a la orden. Licenciada, Gracias, dígame. una pregunta, ¿y la prueba desde qué hora va a estar habilitada? Licenciado Cruz, tengo entendido que es el martes, ¿verdad? El martes, sí. Sí, va a estar activa desde la mañana y se va a desactivar, o sea, va a estar activa todo el día y se va a desactivar martes a las 11:59, es decir, van a poder utilizar todo el martes para desarrollar la prueba. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces finalizamos, ¿verdad? Buenas noches, mucho gusto, cuídense mucho. Buenas noches, gracias, licenciado Cruz. Buenas noches. Gracias a ustedes.